El placer, el más allá y la regla fundamental. En observaciones sobre el amor de transferencia, hablando del principio de abstinencia en cuanto a las satisfacciones que surgen tras un primer levantamiento de los síntomas, allí donde la clínica pone a prueba su hacer ético, o sea, una vez que ha levantado lo displacentero del síntoma y se enfrenta al consuelo placentero del fantasma, Freud dice que el deber del analista es enseñar a su paciente a vencer el principio del placer. No dice vencer el placer. Veremos en qué medida la regla fundamental implica una búsqueda afín a una tal enseñanza, participando así de una clínica del ello. Ahora bien, la regla no podría ordenar a través del contenido de sus enunciados exhortando al analizante a una transgresión del principio del placer, sino a fijar más todavía su discurso dentro de una economía del placer. El placer se vería confortado por la producción de enunciados displacenteros, dentro de la complacencia lo exigido por la regla y teniendo en cuenta que el displacer no está fuera ni en contra del principio del placer. La regla, su función, procede de una ética, por la referencia de ésta en su relación a lo real, que implica decirlo todo, a sabiendas de que todo no se puede decir, o bien decir hasta el extremo de lo imposible de decir. Esta relación a lo real impide que la regla se reduzca al oficio de un ideal donde el discurso del paciente encontraría garantías de su buena efectuación. El psicoanalista, por no ser un guía moral ni un director de conciencia, dirige la cura, no la vida del paciente. Dirigir la cura implica, en primer lugar, hacer aplicar la regla fundamental. Esto no se puede pasar por alto bajo el pretexto de que el sujeto va a asociar libremente sin más, porque ya sabe hablar. Se trata entonces de directivas, de consignas, que hasta en la forma de ser comunicadas, hasta en las inflexiones de su enunciado, mostrarán el saber que sobre ellas se ha hecho el analista en el punto a que han llegado para él. Consignas que concurren en la masa de prejuicios que en el paciente esperan en el mismo lugar, según la idea que la difusión cultural le ha permitido formarse del procedimiento y de la finalidad de la empresa. ¿Qué relación hay entonces entre la quincena de enunciados de la regla que podemos encontrar en Freud y ese decir ético que le suponemos? Veamos. La consigna de no discriminación de la regla no es en Freud indeterminada. En psicoanálisis y teoría de la libido dice de la regla, no excluir ninguna idea de la comunicación, aunque, 1. Fuera experimentada como desagradable, 2. Hubiera que juzgarla absurda, 3. Desprovista de importancia, 4. No perteneciera a lo que se busca. En la iniciación del tratamiento se produce un giro de prescripción positiva. Usted estará tentado de decir esto o aquello, nada tiene que ver aquí, tal cosa no tiene importancia o no tiene sentido ni lugar a hablar de ello. No ceda a esa crítica y dígalo de todos modos, aun cuando le repugne o precisamente porque experimenta una aversión contra eso. Cierre el párrafo diciendo, no omita nada de lo que por una razón cualquiera le parezca desagradable de decir. Aquí, lo desagradable pareciera servir como guía positiva en cuanto a lo que es necesario no omitir. El analizante se valdría de uno de los motivos de no decir para abrir la vía a una palabra más satisfactoria desde el punto de vista de la sumisión a la regla. No es casual que esa tendencia a singularizar lo que no debe ser omitido se manifieste en lo íntimo de un texto donde Freud, en una suerte de diálogo de ficción con su paciente, imagina el discurso de sus resistencias y se imagina previniéndolas con sus consejos y consignas. Ahí la regla no aparece más que como la referencia a una ley interviniendo en posición tercera en la relación de Freud a su paciente, y no se confunde con una serie de prescripciones dictadas a aquel
con vista a un buen uso de la asociación libre. Aparece aquí una pregunta: ¿cómo escuchar los enunciados freudianos sin que esto implique un movimiento de idealización por el cual el analizante trata de realizar lo displacentero al nivel de los enunciados que produce? Pregunta que lleva a la sugerencia de otra. ¿Y no será que confundir lo desagradable a decir, de lo cual habla Freud, de lo displacentero, en tanto que es concebido por él como una señal de retoños reprimidos encontrados en el curso del trabajo del pensamiento? Decíamos, ¿no será que confundir lo desagradable a decir con lo displacentero lleva el ejercicio de la regla por la vía de la idealización, desapareciendo el trabajo de sublimación, que siempre es compulsión, y se obstaculiza la producción del deseo inconsciente? Esto nos lleva a medir la separación creada por la formulación freudiana de la regla entre lo que el analizante imagina ser displacentero y lo desagradable a decir. División instaurada entre la exigencia particular de decir lo displacentero y el riesgo inherente a toda comunicación del fantasma o de sus prolongaciones, desagradar diciendo. Experimentar displacer por el enunciado de significaciones displacenteras podría ser un aspecto de las funciones de desconocimiento del yo, ilustrando la tesis lacaniana según la cual los sentimientos, y en primer lugar el sentimiento de lo desagradable, las quejas, constituyen una guía esencialmente engañosa en el acceso a lo real. En cuanto al displacer, cuyo riesgo se encuentra encerrado en el movimiento mismo de la enunciación, no puede otra cosa que ser ignorado por el yo, en el instante del pasaje al acto de la intención de decir, suerte de límite del silencio y de la palabra. Un instante más tarde, lo que sea estaba dicho, sea que ello no lo haya sido, que le haya faltado poco, sea que efectivamente dicho, el admé del displacer ya comienza a esfumarse, tomando cuerpo en la satisfacción de la confesión.